Hola, soy Gerard, el profesor para el examen práctico de Bioestadística de Medicina de la Universidad Autónoma de Barcelona de la Academia Statistics. Antes de empezar el curso como tal, os quería comentar un par de aspectos sobre el funcionamiento del mismo. En primer término, indicaros que toda la docencia es online, mediante clases grabadas y clases en directo. En las clases grabadas dispondréis de toda la información práctica para entender perfectamente cómo funciona el SPSS y plantearemos también diferentes ejercicios para que entendáis que nos preguntarán luego posteriormente en el examen. Y luego, en la clase en directo lo que haremos será resolver básicamente exámenes de últimos años, así como también resolveremos todas vuestras dudas acerca de cómo funciona el SPSS y posibles preguntas que nos puedan llegar a realizar en el examen. Indicar por favor que de cada uno de los vídeos grabados disponéis de un máximo de 3 visualizaciones, ya que este es un curso de uso individual. Podréis ver los vídeos donde, cuándo y como queráis, pero repito, con un máximo de 3 visualizaciones. Esta clase ahora mismo es una clase de prueba gratuita que tenéis en YouTube. Si el curso os interesa, podéis ir a nuestra página web y realizar la inscripción. Una vez lo realicéis, os enviaremos un PDF con toda la información de ejercicios que resolveremos con SPSS, así como también de exámenes que resolveremos en la clase en directo. Es fundamental disponer del dossier, ya que todo el tiempo haciendo referencia a ejercicios del dossier. Si tenéis el dossier y miráis los vídeos, tenéis suficiente, no requeréis nada más para obtener muy buena nota en el examen práctico. También comentaros que el día del inicio del curso creamos un grupo de WhatsApp formado por los alumnos y por el profesor, en este caso yo mismo, que ahí me encargaré de resolver todas vuestras dudas acerca de cómo funciona el curso, acerca de cualquier pregunta de SPSS, algo que no entendamos de algún ejercicio, lo que sea. Por ahí podéis preguntarme todas vuestras consultas y estaré a vuestra disposición. Una vez dicho esto, ya os dejo con la primera clase gratuita. Antes de adentrarnos a la información que corresponde al SPSS y analizar cómo se resuelven ejercicios mediante dicho programa, vamos a plantear un pequeño esquema de la información que veremos en la clase de hoy. Básicamente, hoy estudiaremos la información de estadística descriptiva univariada, univariante, univariable. Es decir, cuando trabajamos solamente con una variable, ¿de acuerdo? Trabajaremos con la muestra, de que digamos estadística descriptiva, y solamente con una variable. Aquí deberemos diferenciar la información que corresponde a trabajar con variable cualitativa o, por el contrario, variable cuantitativa. La variable quali, también denominada variable categórica, son aquellas que hacen referencia a atributos y diferenciamos dos tipos, como bien sabéis, las variables categóricas o cualitativas nominales y las ordinales. Las nominales son aquellas donde las categorías no están jerarquizadas. Cuando hablo de categorías, hablo de las opciones que tienen, las alternativas que tiene la variable. Por ejemplo, si hablo de color de pelo, hace referencia a atributos y tenemos rubio, moreno, castaño, son las categorías. Si estas tienen una jerarquía preestablecida, hablaremos de una variable categórica ordinal. Si no tienen una jerarquía preestablecida, hablaríamos de quali nominal. Tenemos las qualis nominales y las ordinales. En las nominales, repito, no hay jerarquía preestablecida entre categorías. En las ordinales sí. Si hablo del color de pelo, hablamos de categórica nominal. Si por el contrario hablo de nivel de estudios, cualitativa o ordinal. Primario, secundario, universitario, doctorado. Color de pelo, rubio, moreno, castaño, evidentemente no hay un orden preestablecido. Y luego tenemos las variables quantis, donde básicamente diferenciaremos, que son las numéricas, diferenciaremos las discretas de las continuas. Las discretas entre dos consecutivos valores no puede haber ningún valor. Por ejemplo, número de hijos, de 0 a un hijo no podrá haber ningún valor. En cambio, en las continuas, entre dos consecutivos habrá infinitos posibles valores, ¿de acuerdo? Es decir, cuando según la sensibilidad de la herramienta de medida puedo ser cada vez más y más preciso, hablaríamos de cuantitativa continua. Si, según la sensibilidad de la herramienta de medida, no puedo ser más preciso, por ejemplo, el número de hijos, aunque sea muy preciso, será un hijo o dos, no 1,348,5, no, o 1 o 2, ¿de acuerdo? Por lo tanto, sería discreta. Esta información básica, que ya deberíamos conocer de conceptos teóricos, me servirán en poca información en esta información del examen práctico, ¿de acuerdo? Pero es cierto que no está de más, recordad
que tenemos las qualis nominales y ordinales y las quantis discretas y continuas. Ahora explicaré la información en términos genéricos de variables qualis y variables quantis. Solamente cuando haga referencia a los gráficos en variables quantis haré una pequeña diferenciación según si es discreta o continua. Si hablamos de variables cualitativas, muy importante, tenemos muy pocas alternativas de indicadores que estudiar si trabajamos con variables qualis. Por el contrario, tendremos muchísimos más indicadores, mucho más estadísticos, cuando trabajemos con variables cuantitativas. Si trabajamos con variables qualis, podremos trabajar con la tabla de frecuencias, que recordáis que correspondía a la frecuencia absoluta, trabajábamos también la frecuencia absoluta acumulada, frecuencia relativa. En SPSS no, en SPSS solo ves la información de la frecuencia absoluta y los porcentajes y porcentajes acumulados. No aparecerá nada más, lo veremos luego cuando miremos la información mediante SPSS. ¿Qué más podemos mirar? Como estadísticos, indicadores, únicamente puedo mirar la moda, que tampoco lo miraré mucho, pero es el único indicador, el único estadístico que se podría llegar a estudiar, ¿de acuerdo? La moda hace referencia a la categoría que tenga una mayor frecuencia absoluta, eso es la moda. Y luego, ¿qué más tenemos? Por favor, tenemos los gráficos. ¿Qué gráficos son los más recurrentes cuando trabajemos con variables cualitativas? Tenemos dos, básicamente, ¿de acuerdo? El gráfico de barras, que todo el mundo conocemos bien, más o menos ya, cómo funciona un gráfico de barras, y el diagrama de sectores, o también denominado ciclograma. Es el típico diagrama de quesito de toda la vida, ¿de acuerdo? Generalmente, si la variable es quali, podemos plantear cualquiera de los dos. Si la variable fuese una quali ordinal, que tiene un orden, generalmente es más recomendable el gráfico de barras que el de sectores, ¿de acuerdo? Ya que al estar la información ordenada, puedo ir analizando mejor la información. Primer grupo, segundo, tercero, y así es un poco más gráficamente correcta la información, pero se podría plantear generalmente de forma indistinta. Si es nominal, no hay problema. Si es ordinal, las dos, aunque si podemos elegir un poco más recomendable gráfico de barras respecto al diagrama de sectores. Pero como veis, tenemos muy pocas alternativas si estamos hablando de variables cualitativas, ¿de acuerdo? Y ahora trabajaremos la información mucho más extensa que corresponde a las variables cuantitativas. Si trabajamos con variables quantis, podemos también plantear la tabla de frecuencias, aunque ya veremos luego cuando lo comentemos, que generalmente serán tablas con tanta información que no serán muy útiles. Aunque es cierto que la tabla de frecuencias, si hablásemos de una variable cuantitativa discreta con pocos valores, sí que se podría plantear la información, pero generalmente hablamos de variables continuas que tendrán muchos valores y por lo tanto no será del todo cómodo trabajar con tablas de frecuencias de variables cuantitativas si no están agrupadas. Entonces se puede plantear, pero ya veréis que no será muy recurrente, y luego tenemos los indicadores o medidas o estadísticos, ¿de acuerdo? Los distintos estadísticos. Vamos a diferenciar estadísticos de tendencia central. ¿Cuáles debemos conocer? Por favor, la media, la mediana y la moda. Son los tres indicadores de tendencia central más importantes, aunque básicamente los primordiales serán la media y la mediana, ¿de acuerdo? Recordemos también, deberíamos saberlo ya, que la media es mucho más sensible ante la presencia de extremos, rápidamente cambia más su valor, ¿de acuerdo? Es más sensible, en cambio la mediana es más robusta, ante extremos cambia en menor medida su valor, ¿de acuerdo? ¿Qué más tenemos? Estadísticos de posición. Los de posición básicamente son la mediana, que también la habíamos visto como indicador de tendencia central. Tenemos también la información correspondiente a los terciles, los cuartiles, los deciles y los percentiles, ¿de acuerdo? Todos estos son indicadores, medidas o estadísticos de posición. Todos ellos los podemos analizar a partir del SPSS. ¿Qué más tenemos, por favor, de información? Los estadísticos de dispersión. ¿Cuáles conocemos? Tenemos el rango, que como bien sabemos es la diferencia del máximo al mínimo, el rango intercuartílico, también disponemos de la varianza, de la desviación estándar, que es la raíz de la varianza,
Y por último tenemos el coeficiente de variación. Este último es el único indicador, el único estadístico de dispersión que es adimensional. ¿Qué quiere decir? Que no tiene unidad de medida. Y al no tener unidad de medida, me servirá para poder comparar entre dos grupos, entre dos muestras, entre dos variables, cuál tiene más dispersión, cuál tiene más variabilidad, cuál está más concentrado, ¿de acuerdo? Entonces, siempre que me pregunten cuál tiene más variabilidad, cuál es más disperso, trabajaremos mediante el coeficiente de variación, cuyo cálculo es la desviación entre la media. Os planteo este cálculo porque así como todo el resto de indicadores sí que los puedo obtener mediante el SPSS, el coeficiente de variación no podré obtenerlo mediante el SPSS. Generalmente se multiplica por 100 y por lo tanto se plantea de forma porcentual. También muy importante, por favor, este coeficiente, cuanto más se acerque a 0, indicará que la variable es más concentrada, menos dispersa, tiene menor variabilidad. Cuanto más se aleje del 0, más variabilidad, más dispersa, menos concentrada, ¿de acuerdo? Por lo tanto, cuanto más se aleje del 0, la media será menos representativa, ¿de acuerdo? En este caso, esto es el coeficiente de variación de Pearson, que nos indica la dispersión de forma adimensional. El resto, todos tienen unidad de medida, ¿de acuerdo? Por lo tanto, serían indicadores dimensionales. Y luego, por último, tenemos los indicadores de forma. Dentro de forma, indicadores o estadísticos o medidas, son todos sinónimos, ¿de acuerdo? Estadísticos de forma. Podemos diferenciar la asimetría y la kurtosis. Estos dos son los que están menos estipulados de todo. No hay unos valores que predeterminen que conlleva una información u otra, pero a grandes rasgos puedo indicar lo siguiente. El coeficiente de asimetría, si fuese 0, el coeficiente de asimetría, ya que estamos, os indico que generalmente nos lo plantearán con G3. Nos lo pueden plantear con G1, pero generalmente corresponderá al G3, generalmente, ¿de acuerdo? Lo he visto de ambas formas en otros exámenes. El G3 corresponderá al coeficiente de asimetría. Si fuese 0, no hay duda. La distribución es simétrica, ¿de acuerdo? Y cuando es distinto de 0, en principio es asimétrica. ¿Qué ocurre? Que sea exactamente 0 es casi imposible. Por lo tanto, se deja generalmente un margen. Dejamos un margen que corresponderá a simetría positiva o a simetría negativa. Si el valor fuese mayor a 0, diríamos que es asimetría positiva. Y menor a 0, asimetría negativa, ¿de acuerdo? Pero decía que dejamos un margen. Generalmente dejamos hasta 0,4 más o menos, hasta puede llegar a ser 0,5. Es decir, si el valor fuese de 0 hasta 0,4, se podría indicar que es una distribución simétrica con tendencia a simetría positiva, ¿de acuerdo? De 0 a 0,4 aproximadamente. Repito, no hay un valor que esté diferenciando y tampoco os lo indican, pero generalmente se puede entender así. De 0 hasta aproximadamente 0,4 podríamos indicar que la distribución es simétrica con cierta tendencia a simetría positiva. A partir de valores más elevados, cuanto más elevado sea, pues en mayor medida podremos indicar que la distribución es asimétrica positiva, ¿de acuerdo? Entonces, valores por encima del 0, pero dejando un cierto margen que correspondería a simetría, se corresponden a asimetría positiva. Y lo mismo por la parte inferior, valores por debajo de 0, dejando un cierto margen, hasta menos 0,4, menos 0,5, consideramos que son simetría, pero con tendencia a simetría negativa, y por debajo de menos 0,4, menos 0,5, ya se considerará que son valores asimétricos negativos, que la distribución, mejor dicho, es asimétrica negativa, ¿de acuerdo? Entonces, repito, pongo el 0, pero que tengáis en cuenta que dejaremos un margen porque los datos que sean 0 es prácticamente imposible. Entonces, a partir de esta información tenemos la simetría y con estos datos también me podrán preguntar, por favor, cuál es el estadístico de tendencia central y el estadístico de dispersión más adecuado para trabajar según la simetría. ¿Qué he dicho anteriormente, por favor? Que la media es más sensible y la mediana es más robusta.
Por lo tanto, si la distribución es asimétrica, siempre que tengamos una distribución que sea asimétrica, el mejor estadístico de tendencia central será la mediana. ¿Por qué la mediana? Pues porque, bueno, lo repito un segundo que se vea mejor, el indicador, el estadístico de tendencia central corresponderá a la mediana. ¿Por qué? Porque es más robusto y cuando hay asimetría positiva o negativa, quiere decir que hay extremos en la parte derecha o la izquierda, en mayor medida, y por lo tanto, para que la media no se vea distorsionada, es más congruente trabajar con la mediana. Y el estadístico de dispersión más adecuado sería el rango intercuartílico. Esto cuando la distribución sea asimétrica. Si por el contrario la distribución es simétrica, el estadístico de tendencia central más adecuado sería la media. Y el estadístico de dispersión más adecuado sería la desviación estándar, la S, desviación típica o desviación estándar. Estos son los indicadores o estadísticos de tendencia central y de dispersión con los cuales deberíamos trabajar según si la distribución es simétrica o asimétrica. Recordar también, por favor, que si la distribución fuese asimétrica positiva, con sesgo por la derecha, generalmente siempre la media será un valor mayor a la mediana. Si hubiera asimetría por la izquierda, sesgo negativo, hablaríamos de que la media sería menor a la mediana, ¿de acuerdo? Esta es la información de asimetría. Y luego tenemos la kurtosis. La kurtosis nos indica que si el valor es 0, la distribución sería mesocúrtica. Si fuese mayor a 0, sería en ese caso mayor a 0, leptocúrtica. Y si fuese menor que 0, sería en ese caso platicúrtica, ¿de acuerdo? 0 mesocúrtica, mayor a 0 leptocúrtica y menor que 0 platicúrtica. Igual que ocurría con el coeficiente de asimetría, se puede dejar a veces un pequeño margen, ¿de acuerdo? Se puede dejar un pequeño margen para indicar que es mesocúrtica con cierta tendencia a distribución leptocúrtica o con cierta tendencia a distribución platicúrtica, ¿de acuerdo? Pero que quede muy claro que cuando hablábamos de la kurtosis disponíamos, por favor, de la siguiente información. Teníamos que si la distribución era mesocúrtica, que es la distribución normal, la campana de Gauss, ¿de acuerdo? Teníamos una distribución como esta. Si la distribución era leptocúrtica, entonces teníamos mayor concentración, aquí no se aprecia mucho, sería más concentrado, menos dispersa la variable, ¿de acuerdo? Y, muy importante, mayor número de extremos. Si es leptocúrtica respecto a la campana de Gauss, respecto a la mesocúrtica, tendríamos más concentración, menos dispersa, menos variable, menos variabilidad la leptocúrtica, pero mayor número de extremos. Y si hablamos de la información de la platicúrtica, la plati es la más dispersa de todas, la que tiene mayor variabilidad, pero al mismo tiempo la que tiene menor número de extremos, ¿de acuerdo? Por poco que sea platicúrtica, por poco que sea leptocúrtica, esta condición se cumplirá, ¿de acuerdo? Esta información es básica y son preguntas recurrentes en el examen práctico. Además de ello también, por favor, indicaros ya, para acabar esta parte y adentrarnos ya en la parte del programa informático, los gráficos, ¿de acuerdo? ¿Qué gráficos tenemos? Básicamente veremos dos gráficos. Tenemos el histograma y el diagrama de caja. El histograma es lo mismo que un gráfico de barras, pero sin espacio entre las barras, ¿de acuerdo? Generalmente trabajamos con variables cuantis. Si fuese una variable cuantitativa continua, como puede ser la edad, puedo plantear de 0 a 20 años, de 20 a 40, de 40 a 60 y así progresivamente. Entonces planteamos la información sin espacio entre barras porque no hay entre ellas generalmente, ¿de acuerdo? Entonces de esta forma la variable está toda la información representada. A diferencia cuando trabajábamos con variables cualitativas, donde planteamos barras, porque teníamos la gente rubia, la gente morena o castaña, ¿de acuerdo? La información es un tanto distinta, pero al fin y al cabo la idea es la misma y la interpretación exactamente la misma. Esto es el histograma. El histograma ya me puede dar información sobre si la distribución parece ser simétrica o asimétrica.
Igualmente, siempre mejor trabajar con el coeficiente de asimetría, el G3. He comentado que el de asimetría el G3, el de kurtosis corresponde al G4, ¿de acuerdo? Generalmente me lo pueden plantear como G2, pero generalmente será siempre el G4, ¿de acuerdo? El coeficiente de kurtosis. Y luego tenemos la información del diagrama de cajas. Este es el más recurrente, el que nos preguntarán más también en el examen de todos los gráficos aquí indicados. Cuando trabajamos con el diagrama de caja, tendremos siempre esa información. Tenemos una línea más gruesa que está dentro de la caja. Puede fluctuar entre cuartil 3 y cuartil 1. Puede ser que esté más cerca del cuartil 1, más del cuartil 3 o hasta que coincida con el cuartil 3 o el cuartil 1. Podría coincidir, ¿de acuerdo? Entonces aquí tenemos la mediana, cuartil 2, que puede ir desde este valor hasta este de aquí. Este es el cuartil 3 y este es el cuartil 1, ¿de acuerdo? A partir de estos datos tenemos también las patillas o bigotes. Esto básicamente corresponde al valor máximo y esto al valor mínimo. ¿Es siempre igual? No. Esto siempre es el cuartil 3, sí. La mediana siempre está entre este y este valor y está indicado de forma más gruesa, también. ¿Y esto es el cuartil 1? También siempre. Pero este y este no siempre serán valores máximos y mínimos. Son valores máximos y mínimos siempre y cuando no haya atípicos ni valores extremos, ¿de acuerdo? ¿Y cómo representamos valores atípicos y extremos? SPSS nos lo representa con circulitos los atípicos y con asteriscos los extremos. ¿Y cuándo se considera que un valor es atípico? Pues mirad, muy sencillo. La patilla o bigote solo puede llegar a ser como máximo 1,5 veces el rango intercuartílico. No puede ser más. Entonces, si tuviésemos un valor que fuese mayor a este valor, algún valor superior a este, se debería o correspondería en este caso a un valor atípico o extremo, ¿de acuerdo? Por aquí corresponderían a circulitos y serían valores atípicos, ¿de acuerdo? Lo mismo ocurriría igual por la parte inferior, es decir, la patilla o bigote como máximo puede llegar a ser 1,5 veces el rango intercuartílico, ¿de acuerdo? Como máximo es el espacio que puede corresponder a la patilla o bigote como máximo. A partir de aquí serían valores atípicos. ¿Qué ocurre? Que si el valor está aún muy alejado o mucho más de esta información, se considera valor extremo. Tendremos valores extremos siempre que estén más alejados del cuartil 3, 3 veces el rango intercuartílico, o más alejados del cuartil 1, 3 veces el rango intercuartílico. Es decir, a partir de aquí tendremos valores extremos que se representan mediante asteriscos. Y esta parte de aquí son valores atípicos. Aquí lo mismo, esto atípicos y a partir de aquí asteriscos y tendríamos valores extremos. Para que lo veamos bien, mediante un ejemplo, por favor, mirad, imaginaos por favor. Voy a borrar esto de aquí, ¿de acuerdo? Imaginaos, por favor, que tenemos el caso correspondiente al peso, donde el cuartil 1 corresponde a 70 kilos y el cuartil 3 corresponde a 80 kilos. Cuartil 1, 70 kilos. La mediana puede ser cualquier valor que esté entre el cuartil 1 y el cuartil 3. Cualquiera de ellos puede llegar a ser, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos la información de la mediana, que puede estar aquí, donde sea, ¿de acuerdo? La coloco en este caso aquí. A partir de aquí, si el valor máximo fuese, por ejemplo, 90, no hay ningún problema. Esto llega hasta el 90 y ya está. Pero si el valor máximo está más de 1,5 veces el rango intercuartílico, ya se representa de forma típica. En este caso tenemos 80, 70, rango intercuartílico es igual a 10. 10 por 1,5, 15. Es decir, a partir del 95 serían valores atípicos. Y lo mismo por la parte inferior. 70 menos 15, 10 por 1,5 es 15, a partir del 55 atípicos. Y 3 veces el rango intercuartílico, 30 más 80, a partir del 110, serían ya valores extremos. 70 menos 30 a partir del 40 serían valores extremos, ¿de acuerdo?
Por lo tanto, ya para finalizar esta información correspondiente al diagrama de caja, si tenemos un valor, cualquier valor, por favor, que sea mayor, un valor, mediante el diagrama de caja un valor que sea mayor al cuartil 3 más 3 veces el rango intercuartílico, esto repito, trabajando con el diagrama de caja, no en términos genéricos, ya que si supiésemos que la distribución es simétrica, esta información no me serviría, pero el diagrama de caja sí. Si tenemos esto, corresponde a valor extremo. Si el valor fuese mayor al cuartil 3 más 1,5 veces el rango intercuartílico, pero menor o igual al cuartil 3 más 3 veces el rango intercuartílico, es decir, desde aquí hasta aquí, son valores atípicos. Y lo mismo con la parte inferior. Si un valor es inferior al cuartil 1 menos 3 veces el rango intercuartílico, es un valor extremo. Y si tuviésemos que un valor es inferior al cuartil 1 menos 1,5 veces el rango intercuartílico y mayor o igual al cuartil 1 menos 3 veces el rango intercuartílico, ahí hablaríamos de un valor atípico, ¿de acuerdo? Esta es la información de atípicos y extremos. Una vez dicho esto, y ya para finalizar, por favor, indicaros que en el supuesto que trabajásemos con una variable cuantitativa discreta con pocos valores, por ejemplo, número de hijos, y tenemos una muestra con 0 hijos, 1, 2, ya está, ¿de acuerdo? ¿Qué ocurriría? Que en este caso tenemos 3 categorías, 3 opciones, ¿de acuerdo? 3 valores. Por lo tanto, no sería nada incongruente plantear la información con un diagrama de barras. Por lo tanto, esa es la idea general. Los gráficos para variables quantis acostumbran a ser siempre el histograma y diagrama de cajas. Pero en el supuesto que tuviésemos una variable cuantitativa discreta con pocos valores, se podría plantear el diagrama de cajas y en algunos casos el boxplot, pero histograma no tendría mucho sentido, ¿de acuerdo? Por lo tanto, a partir de este concepto vamos a aplicar ya la información mediante SPSS. Hoy solamente aplicaremos la información de una variable quali, una variable quanti, nada más. Es solamente para acercarnos y acabar de entender o empezar a entender un poco el concepto correspondiente al programa informático. Nos adentramos ya en la información que corresponde ahora mismo al SPSS. Si os fijáis aquí, por favor, tenéis toda la información correspondiente al ejemplo que nos plantean en la página 2 del dossier, donde tenemos la retinopatía diabética y pone r2 clase.sap, que es básicamente el archivo que nos comentan al principio de esta misma página 2. Entonces, en la página 2, parte superior, si os fijáis, tenéis las distintas variables, que aquí también puedo ir visualizándolas. ID es el identificador, SX es sexo, y aquí nos plantea que 1 son hombres y 2 son mujeres. Esto en el examen no recomiendo que lo hagáis, lo que yo voy a hacer ahora mismo, pero es para entender mejor la información correspondiente, ¿de acuerdo? Entonces, si voy aquí a vista de datos tenemos unos y doses, el identificador y aquí el sexo. Voy a plantear que es 1 hombre y 2 mujer. Repito, esto en el examen no haría falta, pero lo hago ahora para que todo el mundo vea mejor la información. Si el valor es un 1, y pongo 1, corresponde a hombre, ¿de acuerdo? Y si el valor por el contrario fuese 2, corresponderá a mujer. 1 hombre, añadir. Y hago lo mismo con el 2, que corresponderá en este caso a mujer. Una vez tenemos esto, ya tenemos ya la información. Hasta ahora, si esto no hubiese hecho esta información, cuando hubiese puesto la información de género hubiera puesto 1 y 2, sin identificar quiénes son hombres y mujeres, aunque yo lo sabría porque aquí me lo indicaba en la página 2, pero ahí será más fácil analizar la información posterior. Luego tenemos la edad, que aquí nos explica que es una variable numérica, esta escala, como podéis ver, la otra era una variable cualitativa, nominal en este caso. ¿Qué más tenemos? La variable tiempo de evolución de la diabetes, que también es una variable cuantitativa, a escala como podéis ver aquí en este caso.
la variable hemoglobina glicosilada, que también sale de Quanti, y la variable retinopatía diabética, que es una variable cualitativa, variable nominal. Aquí nos lo indica. Igualmente, tampoco hay que hacer mucho caso a esto, pero tenemos una idea ya del tipo de variables. Mejor que lo sepamos, ¿de acuerdo? Desde el principio. La retinopatía diabética, igual que ocurría con el sexo, tiene dos valores, ceros y unos. La edad, los años, la hemoglobina, retinopatía diabética. Como podéis comprobar, aquí hay ceros, pero también tiene que haber algún uno en algún lugar. Por ejemplo, estos dos son unos, ¿de acuerdo? Entonces también puedo plantearlo así. Puedo plantear la información correspondiente a que el 0 corresponderá a no tener retinopatía diabética y por el contrario el 1 corresponderá a que sí la tienes, ¿de acuerdo? Lo que me importa en esta clase básicamente, más allá de lo que estoy comentando ahora mismo, que son cosas relativamente simples, no, y el 1 corresponde así. Entonces, en este caso lo que me importa es saber plantear los distintos indicadores según si la variable es una variable quali o variable quanti. Variables quali solo tenemos el sexo y la retinopatía diabética. Y variables cuantitativas, la edad, el tiempo de evolución de la diabetes y la hemoglobina glicosilada. A partir de esta información voy a trabajar con dos variables cualesquiera, por ejemplo, el sexo y la edad. Luego miraremos las preguntas, pero en primer término quiero que veamos qué opciones tenemos aquí en este caso. Tenemos en primer término dentro de analizar. Dentro de analizar, si me voy a estadísticos descriptivos, me puedo equivocar prácticamente, porque yendo prácticamente a la tabla que vaya, encontraré información que me va a ser muy útil, ¿de acuerdo? Si por ejemplo voy a la información de frecuencias, mirad, en frecuencias, si quiero estudiar el sexo, tengo la siguiente información, sexo. Y aquí pone mostrar tabla de frecuencias. Perfecto, es lo que quiero. Cuando trabajamos con el sexo, que es una variable quali, podremos mirar la información correspondiente a la tabla de frecuencias y la moda, que aparecerá ahí mismo directamente. Y luego también podemos mirar los distintos gráficos. Aquí en este caso tenemos o barras o circulares. Son los dos los que me sirven, porque podríamos plantear cualquiera de los dos, ya que hablamos de una variable cualitativa. No hay esta única opción para usar gráficos, hay muchas más, pero aquí quiero que veáis que directamente planteando esta información podría ya tener la información correspondiente a los gráficos. Si marcamos la opción aceptar, aparecen estos datos. Mirad, por favor, tenemos la información del sexo, hombres 1550 y mujeres 1322. Importante, si no hubiera hecho el cambio que he hecho anteriormente de hombre y mujer, aquí aparecería 1 y 2, sabiendo que 1 son los hombres y 2 las mujeres. Tampoco sería más problemático que ello. Nos ha aparecido además, si os fijáis, este documento que pone resultados 3. Este documento aparece siempre algún cálculo dentro de esta información. Entonces, yo en este caso he puesto analizar, estadísticos descriptivos, he puesto frecuencias y aquí ya he marcado esta información y se me abre directamente esta pestaña, ¿de acuerdo? Con esta información, esta ventana con esta información. En esta ventana tenemos, repetido 2 veces lo mismo, pues lo he planteado 2 veces, el sexo diferenciando entre hombres y mujeres y la información correspondiente al gráfico de barras. También tengo, si os fijáis, dentro de la ventana que se me ha abierto, la posibilidad de trabajar con los datos, pero aquí no los puedo ver, aquí solo puedo trabajar con ellos. Podría hacer lo mismo, analizar lo que quisiese, pero si quisiese ver los datos, tendría que volver a la base de datos original. En la base de datos tenemos siempre las variables, como hemos visto, y los datos, donde aquí tenemos todos los individuos. Si os fijáis, en total tenemos, estoy bajando mucho para abajo para ver todos los individuos que tenemos, en total son 2.872 individuos, que si os fijáis debe coincidir con la información que anteriormente habíamos obtenido en los números de individuos de nuestra muestra. Cuando pone valores perdidos puede ser que en algún caso tuviésemos alguna persona que no ha indicado si era hombre o mujer, por lo tanto sería un valor perdido. Entonces en este caso, en la variable género tenemos la frecuencia, tenemos los porcentajes, el porcentaje válido sería si hubiera casos perdidos, no me importa, y el acumulado, ¿de acuerdo? En este caso tenemos esta información y el gráfico de barras.
Podríamos plantear gráfico de sectores, pero antes de ello quiero que veamos la moda. La moda es la categoría que tiene una mayor frecuencia absoluta. En este caso la moda serían los hombres, ¿de acuerdo? Si hubiese planteado el gráfico del ciclograma, por ejemplo, el diagrama de sectores lo podría haber hecho desde el mismo lugar donde he estado trabajando, es decir, en analizar, dentro de analizar estadísticos descriptivos y frecuencias. Y aquí en gráfico podría haber planteado gráfico circular y hubiera aparecido la misma información. Estos gráficos se pueden siempre modificar como queramos, ¿de acuerdo? Yo ahora mismo no voy a modificarlos porque no me interesa y el examen tampoco nos interesará, pero que sepáis que se podría realizar cualquier tipo de modificación para que fuese un diseño un poco más atractivo del que nos aportan directamente. Una vez visto eso, también podría haber ido aquí a gráficos. Repito, estoy trabajando con la ventana de resultados, pero tengo la misma información si trabajase con la ventana de la base de datos, ¿de acuerdo? Aquí en analizar tenemos gráficos y aquí podríamos generar gráficos. Sinceramente, como queráis, muchas veces os explican en clase trabajar con diálogos antiguos. Se podría trabajar así. Yo trabajo generalmente más bien con otro tipo de información, pero cada uno como esté más cómodo. Entonces, aquí plantearíamos la información sexo, ¿verdad? Planteamos la relación del sexo y nos aparecería el gráfico correspondiente, que es exactamente igual, ¿de acuerdo? Si yo... Bueno, lo he borrado esto ahora mismo. Si yo quisiese en este caso plantear también generador de gráficos, también puedo ir por aquí. Haré lo mismo en generador de gráficos, pero en este caso será un poquitín más, no sé, depende como lo que nos guste, es un poco más sencillo trabajar con él. Es un poco más interactivo, tiene más alternativas. Esto cada persona lo que prefiera de verdad en este caso, ¿eh? No hay ningún tipo de problema de trabajar con una o con otra información. A partir de aquí plantearíamos el gráfico y me aparece otra vez exactamente la misma información. Como podéis comprobar, todo el tiempo es lo mismo. A partir de esta información hemos visto los gráficos, repito, generador de gráficos, que es donde hemos ido, donde hemos planteado o ciclograma, o si quisiese podría plantear diagrama de barras, con la información correspondiente, ¿de acuerdo? Sexo, o también podríamos haber ido a la información que corresponde a gráficos, cuadro de diálogos antiguos, y haber puesto barras si queríamos barras o circular. O como ya he comentado, dentro de analizar estadísticos descriptivos, frecuencias. Y aquí en frecuencias, mostrar tabla de frecuencias y los gráficos que hemos indicado, barras o circulares. Si os fijáis, de variables cualitativas no tenemos más información. Si por el contrario la variable fuese una variable cuantitativa, aquí sí que tenemos más alternativas, ¿de acuerdo? Mirad, podría hacer lo mismo, podría ir por el mismo camino y plantear la variable edad, por ejemplo, ¿de acuerdo? Ahora mismo, edad. Mostrar tabla de frecuencias. Esto lo podemos dejar, yo lo quitaría, porque si lo dejo, mirad un segundo, Voy a quitar un segundo a los gráficos, que no aparezca ninguno. Mirad que aparece una tabla de frecuencias como esta. Claro, esta tabla de frecuencias pues, no me aporta mucha información, si os fijáis, ¿de acuerdo? Tenemos las edades con el número de individuos. No es una tabla que sea muy rápida de leer, por lo tanto, no me aportará una información muy útil en este caso. Pero si quisiésemos trabajar con ellas, se podría trabajar o también se podrían agrupar. Esto lo explicaremos luego. A partir de la información corresponde a transformar, podremos transformar las variables, ¿de acuerdo? Y recodificar en la misma variable y por lo tanto eliminaríamos la que ya existía o recodificar en distintas variables. Pero esto, repito, lo veremos luego o en la siguiente clase ya. A partir de esta información me voy a trabajar con la información correspondiente, a analizar. Y aquí hemos visto frecuencias. Entonces, la edad, quito tabla de frecuencias, ¿de acuerdo? Ahora mismo no hay nada, o sea que ahora mismo no puede aparecer ninguna información. Estadísticos. Y mirad, aquí tenemos la media, la mediana, la moda, la suma no me importa, pero estos tres me podrían interesar. Los cuartiles, y puedo también plantear, por ejemplo, puntos de corte, para plantear tres grupos iguales. Así buscaríamos los terciles. Si pongo 4 grupos iguales, buscaría en este caso los cuartiles. Si buscase 10 grupos iguales, buscaría en este caso los deciles. Entonces puedo plantear puntos de corte para tener 10 grupos iguales, o 3 iguales, o lo que sea, ¿de acuerdo? Ahora mismo esto no voy a marcarlo. Y puedo marcar percentiles. El percentil 27, me preguntan por él, pues lo añado. Me están preguntando por el percentil 84, pues también lo añado. Lo que me estén preguntando aquí lo puedo indicar. Toda esta información son los indicadores de posición. Estos eran los de tendencia central.
Aquí tenemos los de dispersión, que tenemos la desviación, la varianza, el rango, mínimo, máximo. Aquí el rango intercuartílico no aparece en esta opción, pero ya veremos que hay otras opciones donde sí aparece, ¿de acuerdo? Ya veréis que explicaré todo esto para que tengamos toda la información posible. Luego que evidentemente cada uno trabaje con aquella información que le resulte más cómoda. Y luego, una vez tenemos esto, también podemos marcar los indicadores de distribución, que son básicamente la simetría y la kurtosis, ¿de acuerdo? Si clicamos aquí en este caso, continuar, aceptar, aparece esta información. Tenemos la media, la mediana, la moda, la desviación, tenemos todos estos datos. De dispersión, como bien recordamos y dicho anteriormente, el único indicador que no aparece corresponde al coeficiente de variación, que se debería calcular. Coeficiente de variación es la desviación entre la media. Si yo hago desviación entre media y si fuese necesario se multiplica por 100, encontraría el coeficiente de variación. Si no, directamente esto entre esto y ya tenemos el coeficiente de variación. Tenemos los percentiles, tenemos el percentil 27 que lo he marcado, el 84, mínimos, máximos, rangos, toda la información. Kurtosis, que en este caso al ser menos 0,243, podríamos indicar que la kurtosis o que la distribución respecto a la kurtosis es mesocúrtica con una ligera tendencia a platicurtismo, ¿de acuerdo? Y la simetría, diríamos que la distribución es simétrica con una ligera tendencia a simetría negativa, ¿de acuerdo? En este caso podríamos comentar. A partir de estos datos, esto lo he hecho con la información de analizar, descriptivos y frecuencias. No he puesto ningún gráfico, pero podría haber marcado en este caso el histograma. Y si quiero puedo marcar que me muestre la curva normal para ver la información. Pero si pongo el histograma solamente, marcamos aceptar y mirad, me aparece la información con el histograma. Únicamente mirando el histograma ya puedo ver que la distribución es simétrica, pero con una ligera tendencia a simetría negativa, ¿verdad? Ya se puede aquí observar esta ligera tendencia a simetría negativa que aquí se puede demostrar, que tiene una ligera tendencia a simetría negativa, ¿de acuerdo? Una vez tenemos esto, también podría haber hecho la información mediante la siguiente datos, que son descriptivos. Aquí también encontraré lo mismo. Mirad, encontraré lo mismo. Si voy a descriptivos, pongo la variable edad y aquí voy a opciones. Y en opciones marco desviación, mínimo, máximo, varianza, lo que quiera estudiar, kurtosis. Si os fijáis, la información será muy pareja. Aquí tengo un poquitín menos de información, pero será parecido. Y aquí marcamos aceptar y me aparece esta información, el rango, el mínimo, todo esto. Esta información no está de más, pero lo más cómodo sería haber trabajado con lo anterior o en explorar. Son las dos que me aportarán más información, ¿de acuerdo? Aquí trabajamos con la variable edad, en lista de dependientes marcamos edad y en estadísticos marcamos descriptivos y ya aparece toda la información. Si quisiera algún percentil en concreto, mejor haber ido a la información anterior, pero aquí planteo la información de descriptivos y me aparecen los más recurrentes directamente. Sin tener que marcar nada, me aparecen ya cuáles son los más recurrentes. Y los gráficos, donde tenemos básicamente la información de tallo y hojas e histograma. Si no marcásemos ninguno de los dos, aparecería directamente el histograma. Si marcamos uno de ellos, aparecerá... Y gráficos, donde tenemos básicamente el detalle de hojas y el histograma. Si no marcásemos ninguno de los dos, aparecerá siempre directamente el boxplot, ¿de acuerdo? El diagrama de caja. Pero si marcamos uno de ellos dos, aparecerán uno de ellos dos más el boxplot. En nuestro caso, tallo y hojas no lo marcaremos nunca, marcaremos generalmente histograma para que aparezcan los dos, histograma y boxplot, ¿de acuerdo? Si no lo marcásemos, aparecería la siguiente información. Tendríamos la información correspondiente a ambos, que aparezcan estadísticos y gráficos, clicamos aceptar y no he marcado ningún gráfico y aparecerá la información correspondiente al boxplot, ¿de acuerdo? Como podemos comprobar, descriptivos, que aquí los tenemos, y aquí dispondríamos de la información que corresponde al boxplot. Seguidamente, si nos planteamos la información correspondiente a donde estamos trabajando, en analizar, y quisiésemos que nos planteasen los dos gráficos, tanto el histograma como el boxplot, deberíamos plantear la siguiente información. Vamos a explorar,
vamos a gráficos y aquí marcamos histograma. Y así me aparecerá tanto el histograma como el boxplot. Todo eso, evidentemente, siempre que hayamos marcado la opción ambos. Si solo marcas estadísticos, aparecerían solo estadísticos sin ningún gráfico. Si marcamos ambos, ahora aparecerá la información tanto del boxplot como del histograma. Aquí tenemos el histograma y aquí tenemos el diagrama de caja. En este caso, como podemos comprobar, en el diagrama de caja tenemos valores atípicos en la parte inferior, pero como podemos comprobar no hay extremos ni en la parte superior ni en la parte inferior. Además, si os fijáis, por favor, estos números que aquí aparecen corresponden a los distintos individuos de la base de datos. Por ejemplo, en este caso el valor inferior es el 2730. Si os fijáis, por favor, el valor mínimo correspondía a 28. Si me voy, por favor, a la base de datos, ¿de acuerdo? Tendremos la siguiente información, las variables, vista de datos, y me voy al individuo 2730, ¿de acuerdo? Si voy a mirar este individuo, voy a ir un poco más rápido por aquí seguramente, voy al individuo 2730 y quiero que veamos que este individuo es el que tiene el valor mínimo, que era edad de 28 años, como aquí podemos comprobar. Esto, repito, aparecía ya en la información correspondiente al diagrama de cajas, al boxplot. Igualmente, como bien hacíamos con las variables qualis, también podría conseguir la información a partir de gráficos, yendo al cuadro de diálogos antiguos y planteando diagrama de cajas o histograma o en el generador de gráficos. Como prefiráis, esto cada persona como se sienta más cómoda, ¿de acuerdo? Aquí en este caso podría plantear la información correspondiente a diagrama de cajas, siempre arrastramos información y planteamos que en este caso estudiamos la variable edad, una variable cuantitativa. Planteamos la información, clicamos aceptar y nos aparece evidentemente el mismo diagrama de cajas que estábamos comentando anteriormente. Lo mismo plantearíamos si queremos analizar la información correspondiente a un gráfico de histograma. Si quisiese plantear un histograma, plantearíamos generador de gráficos también y ahora en vez de arrastrar el diagrama de cajas, plantearíamos el histograma. Arrastramos histograma y la variable que estemos trabajando, en este caso la variable edad. Aceptamos y aparece el mismo gráfico que anteriormente ya habíamos comentado, ¿de acuerdo? Esta es la información y siempre disponemos de los estadísticos descriptivos a partir de los cuales tomaremos toda la información de la variable estudiada. Con esto ya hemos comentado a grandes rasgos cómo funciona la información correspondiente a variables quantis y variables cualitativas. Es fundamental, por favor, que lo hagamos de forma relativamente rápida, que dominemos bien cómo funciona. Hasta ahora hemos trabajado solamente con descriptivos, frecuencias, descriptivos explorar y si quisiésemos, no es obligatorio, se puede hacer el examen sin hacer nada, de gráficos. En la próxima clase miraremos también transformar, que se pueden calcular variables nuevas, por ejemplo, puedo calcular la media de edad o media, planteo edad y años, ¿de acuerdo? Que sería en este caso la edad más los años de diabetes mellitus, todo ello lo dividimos entre 2 y así buscaríamos la edad de años, la media de edad con diabetes, ¿de acuerdo? Aquí clicamos aceptar y mirad, nos aparecería una nueva variable que en este caso sería la media. Por ejemplo, la media de diabetes y años en este individuo correspondería 67 más 1, 68, entre 2, 34. Así es como hemos creado esta nueva variable. Luego también miraremos información de recodificar en las mismas o en distintas. Ya explicaré que si trabajamos con distintas variables tendremos información de la variable antigua y también mantendremos la nueva, tendremos las dos variables. Si recodificásemos en las mismas variables, la variable antigua desaparecería por la nueva. Y luego en datos también miraremos la información de segmentar y seleccionar casos. Pero todo esto veremos con más tranquilidad en la siguiente clase. Hoy lo que me importaba básicamente era visualizar bien la información de cuando trabajamos con una variable quanti y una variable cualitativa, las cosas básicas que hemos ido mirando.
Igualmente, si tuvieseis cualquier duda, cualquier consulta, disponéis siempre del grupo de WhatsApp o, si preferís, en la clase en directo para poder realizarme cualquier tipo de pregunta. Hoy lo dejamos por aquí y en la próxima clase miraremos las preguntas de las páginas 2 del dossier, página 3 y página 4, la parte superior hasta el ejercicio 4. El 1, el 2, el 3 y el 4, el que pone a nivel descriptivo ya no lo haremos en la siguiente clase porque corresponderá a trabajar con dos variables. En la siguiente clase resolveremos toda la información que corresponde hasta la parte superior de la página 4, número 4. Si alguien quiere practicarlo, lo podrá hacer porque os pasaré por el grupo de WhatsApp la base de datos para que podáis mirar y analizar toda la información necesaria, ¿de acuerdo? Si no disponéis en vuestras clases de SPSS, siempre podéis resolverlo desde los ordenadores de la facultad. Igualmente, como decía, cualquier tema me podéis comentar, lo dejamos por aquí hoy y mucha suerte.